Líderes de todo el mundo exigen una respuesta común contra la enfermedad que está generando esta contingencia sanitaria a nivel global. Es una carta dirigida al G20, a las 20 naciones más ricas del planeta. En este escenario también se prevé una situación bastante crítica en la caída del empleo. Se habla del 7% en todo el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo. También se suman Bill y Melinda Gates a la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Así se encuentra el panorama a nivel mundial en las últimas 24 horas y América sigue concentrando el 40% de la pandemia mundial frente a Europa, que acumula más del 52%. Sin embargo, el aumento diario es más rápido en el continente americano, aunque casi parejo en ambas partes del mundo. Estados Unidos ha superado los 12,000 decesos y es el foco rojo del continente, mientras que en América Latina, Brasil acumula el mayor número de casos. Las repercusiones políticas también simbran a Bolivia y Ecuador. Es desde luego preocupante las imágenes que se han dado a conocer sobre los cuerpos en las calles que se transmiten a través de las redes sociales en Ecuador. En México, la cifra de decesos ha aumentado a 125 y los casos confirmados a 2,439. Hay preocupación en los estados que colindan con Estados Unidos por el aumento de casos en ese país de Norteamérica, y se trata de los estados de Baja California, Nuevo León y Tamaulipas. En países como Perú, Panamá, Bolivia, la cuarentena es más estricta y los gobiernos lidian con la contingencia sanitaria y el temor a protestas o saqueos. En el mundo se ha reportado hasta el momento 1,300,000 personas que se han contagiado y se habla ya de alrededor de 75,000 fallecimientos y 275,000 personas se han logrado recuperar del COVID-19. En este escenario es que los líderes de todo el mundo piden una respuesta común contra la enfermedad. Es una carta dirigida al G20. Expresidentes y exministros de 70 países, así como relevantes personalidades del mundo de la economía y de las relaciones internacionales, exigen un liderazgo global que actúe con urgencia para evitar que la enfermedad se extienda y reaparezca en zonas vulnerables de Asia, África y Latinoamérica. En lo más relevante de esto que se da a conocer, pues se informa que son decenas de jefes de Estado y de gobierno, junto con destacados diplomáticos, académicos y otras relevantes figuras en las relaciones internacionales, cuya carta exhortan a los ejecutivos del G20, es decir, a los presidentes de las principales naciones del planeta, los países más ricos, que son 20, a elaborar una respuesta conjunta al formidable desafío sanitario y económico que plantea la pandemia a escala global. Frente al actual panorama de acciones nacionales y dificultades en articular una reacción común, incluso en bloques homogéneos como la Unión Europea, los firmantes postulan propuestas internacionales para superar el mayor reto global en décadas. En el apartado sanitario, el manifiesto propone la convocatoria de una conferencia de donantes para, entre otras cosas, ofrecer apoyo financiero a los países con los sistemas de sanidad más débiles. En el económico, proponen fortalecer la capitalización del Banco Mundial y otras instituciones financieras regionales, incrementar los fondos para agencias de la ONU que ayudan a los desfavorecidos y condonar a los países más pobres el pago de la deuda de este año. Entre los firmantes figuran el exsecretario general de la ONU, Ban Ki-moon, los expresidentes de la Comisión Europea, José Manuel Barroso y Romano Prodi, los expresidentes del gobierno español, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, los ex primeros ministros británicos, Gordon Brown, uno de los tres primeros signatarios,
Tony Blair y John Mahon, y una plétora de destacadas personalidades de la política y otros sectores. Y bueno, esta es la carta que dieron a conocer su manifiesto para una acción conjunta contra la epidemia. Dice, escribimos para pedir una actuación inmediata, coordinada a nivel internacional en los próximos días para hacer frente a las graves crisis sanitarias y económicas mundiales derivadas de la COVID-19. El comunicado hecho público tras la cumbre extraordinaria de los líderes del G20 el 26 de marzo de 2020 reconoció la gravedad y la urgencia de la crisis de salud pública y la crisis económica, pero ahora necesitamos medidas inmediatas y específicas sobre las que podamos ponernos de acuerdo de inmediato y en la dimensión necesaria. Ayuda de emergencia para las iniciativas mundiales de salud emprendidas por la Organización Mundial de la Salud y medidas de emergencia para restablecer la economía en todo el mundo. Para ambas cosas es necesario que los líderes mundiales se comprometan a financiar cantidades muy superiores a la capacidad actual de nuestras instituciones internacionales. En 2008-2010, la crisis económica inmediata pudo superarse cuando se hizo frente a la línea de fractura económica, la subcapitalización del sistema bancario mundial. Ahora, sin embargo, la emergencia económica no podrá resolverse hasta que se haya resuelto la emergencia sanitaria, y esta no se acabará solo con vencer la enfermedad en un país, sino garantizando la recuperación de la COVID-19 en todos los países. Y bueno, también se refiere a esto en cuanto a las medidas sanitarias mundiales. Todos los sistemas de salud, incluso los más avanzados y mejor financiados, están tambaleándose bajo la presión de la enfermedad. Ahora bien, si no hacemos nada mientras la enfermedad se propaga por ciudades pobres de África, Asia y Latinoamérica y en comunidades frágiles con muy pocos equipos para realizar pruebas, respiradores y suministros médicos, y en los que el distanciamiento social e incluso el lavado de manos son difíciles de garantizar, la enfermedad persistirá en esas zonas y reaparecerá para atacar el resto del mundo con nuevos brotes que van a prolongar la crisis. Los líderes mundiales deben ponerse inmediatamente de acuerdo en dedicar $8,000 millones, según lo previsto por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación, a cubrir los vacíos más urgentes en la respuesta contra la COVID-19. Las partidas deberán ser las siguientes: $1,000 millones este año para cubrir las necesidades urgentes de la OMS. Con ellos podrá desempeñar plenamente sus cruciales funciones, aunque la OMS ha hecho un llamamiento público y 200,000 personas y organizaciones ya han aportado generosamente más de $100 millones, no podemos pretender que dependa exclusivamente de las donaciones benéficas. $3,000 millones para vacunas. La Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, CEPI, está coordinando los esfuerzos internacionales de investigación para desarrollar y producir en masa vacunas eficaces contra la COVID-19. La Alianza Global para Vacunas e Inmunización, Gavi, tendrá un papel fundamental en la adquisición y distribución de dichas vacunas y necesita $7,400 millones para su reabastecimiento, que habrá de financiar. Otros $2,250 millones lo propone para tratamientos terapéuticos. El acelerador terapéutico para la COVID-19 tiene la intención de distribuir 100 millones de tratamientos antes que termine 2020 y necesita dinero para desarrollar y extender rápidamente el acceso a dichas terapias. En lugar de que cada país, estado o provincia compita por una parte de las reservas existentes, con el riesgo de un rápido aumento de precios, debemos aumentar la oferta, para lo que es necesario ayudar a la OMS a coordinar la producción y adquisición mundial de suministros médicos, como tesis, equipos de protección individual y tecnología de telecomunicaciones, con el fin de cubrir la demanda mundial. También habrá que reservar recursos para acumular y distribuir material esencial. Se debería dar acceso a los acuerdos de canje de divisas a un grupo más amplio de bancos centrales, y el Fondo Monetario Internacional debería firmar acuerdos de canje con los principales bancos centrales. Además, el fondo debería utilizar esas reservas de divisas fuertes y establecer su propio instrumento de canje para ofrecer ayuda financiera de emergencia a los países emergentes y en desarrollo. Pero es vital
que para evitar despidos masivos, las garantías que se ofrezcan en cada país vayan inmediatamente acompañadas de la puesta en práctica de la ayuda a las empresas y las personas por parte de los bancos locales. Las economías emergentes y en particular la de los países más pobres necesitan una ayuda especial, entre otras cosas, para asegurar que los recursos lleguen a todos los perjudicados por el drástico descenso de la actividad económica. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que va a movilizar todos sus recursos. Debería haber una asignación adicional de 500,000 a 600,000 millones de dólares en forma de derechos especiales de giro. Al mismo tiempo, para garantizar que cada país tenga suficiente financiación, recomendamos a los miembros del Fondo Monetario Internacional que permitan que se excedan los límites de la cuota de préstamo en los países más necesitados. Asimismo, se necesitarán otros 35,000 millones de dólares, tal como ha destacado la OMS, para ayudar a países con sistemas de salud más débiles y poblaciones especialmente vulnerables, entre otras cosas, para suministrar material médico fundamental, dar más apoyo al personal sanitario nacional, el 70% del cual en muchos países lo forman mujeres mal remuneradas, y reforzar la resistencia y la preparación de cada país. Según la OMS, casi el 30% de los países no tienen planes nacionales de respuesta a la COVID-19 y solo la mitad dispone de un programa nacional de prevención y control de las infecciones. Los sistemas de salud en los países de rentas más bajas tendrán más dificultades y las estimaciones más optimistas del Imperial College de Londres indican que se producirán 900,000 muertes en Asia y 300,000 en África. Proponemos que se convoque una conferencia mundial de donantes con el respaldo de un grupo de trabajo ejecutivo del G20 para asignar recursos a estas urgentes necesidades sanitarias mundiales. Y bueno, también habla de las medidas económicas a nivel global. Los gobiernos nacionales han trabajado mucho para contrarrestar la caída de sus economías, pero un problema económico mundial exige una respuesta económica mundial. Nuestro objetivo debe ser impedir que una crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia y una recesión mundial se convierta en una depresión mundial. Para ello se necesitan con urgencia iniciativas fiscales monetarias de bancos centrales y también antiproteccionistas que estén más coordinadas. Los ambiciosos estímulos fiscales de algunos países serán más eficaces si los acompañan todos los demás países que estén en situación de implantarlos. El Banco Mundial y muchos bancos regionales de desarrollo se han recapitalizado recientemente, pero será necesario inyectar más dinero. Es probable que, como ocurrió en 2009, cuando solo el gasto del BIRF pasó de 16,000 millones a 46,000 millones de dólares, sea necesario ampliar mucho más los recursos disponibles, tanto para el banco como para los bancos regionales de desarrollo, para poder cumplir con sus responsabilidades de ayuda humanitaria, para atender a los refugiados y las personas desplazadas, cuya situación seguramente va a volverse desesperada, y para no olvidar los objetivos de desarrollo sostenible. Los organismos de la ONU han hecho esta misma semana un llamamiento para recaudar 2,000 millones de dólares que se necesitan urgentemente. La comunidad internacional debería renunciar este año a los pagos de la deuda de los países más pobres, incluidos 44,000 millones de dólares que debe África, y pensar en una condonación para el futuro, con el fin de dar a los países pobres el margen fiscal necesario para afrontar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia del COVID-19. Pedimos al G20 que encargue al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que vuelvan a evaluar la sostenibilidad de la deuda de los países afectados. Estamos de acuerdo con los líderes africanos y de los países en desarrollo en que, dada la amenaza existencial que se cierne sobre sus economías, el vuelco cada vez mayor que van a sufrir su sustento y su educación y su limitada capacidad para resguardar a las personas y a las empresas, se necesitarán al menos 150,000 millones de dólares para crear redes de protección sanitaria y social y otras ayudas urgentes. Estas partidas de dinero deberían aprobarse de inmediato, ponerse en marcha bajo la coordinación de un grupo de trabajo ejecutivo del G20 dentro del plan de actuación del G20
y quedar plenamente confirmadas en las próximas reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las dos instituciones económicas principales deben recibir garantías de que habrá más aportaciones económicas bilaterales y se acordará la necesidad de nuevas inyecciones de capital. La solución a largo plazo implica una drástica reflexión sobre la salud pública mundial y la transformación con los recursos necesarios de la arquitectura sanitaria y financiera del mundo entero. La ONU, los gobiernos de los países del G20 y las partes interesadas deben trabajar codo a codo para coordinar las actuaciones posteriores. Este es el documento que están dando a conocer líderes de todo el mundo para que el G20 pueda realmente tomar en cuenta todo este escenario que plantean. Y mientras tanto, la Organización Internacional del Trabajo prevé que el mercado laboral europeo será uno de los más afectados en el segundo trimestre de 2020. La pandemia provocará una caída del empleo del 7% en todo el mundo. Esto es lo que está advirtiendo pues la UIT. Y en este escenario, pues llama mucho la atención también que China finalmente reporta 0 fallecimientos por el COVID en un día por primera vez desde enero. El gobierno de ese país señaló que por ello su cifra de decesos por la enfermedad se mantuvo en 3.331. Y finalmente, en la carrera por buscar la vacuna contra la enfermedad, farmacéutica financiada por Bill y Melinda Gates probará vacuna. La farmacéutica Inovio recibió la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para probar el medicamento en humanos, lo cual se espera se pueda concretar en los próximos días. Así se encuentra el panorama mundial hasta este martes, el 7 de abril de 2020. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación y nos puedas dejar aquí abajo tus comentarios.